La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, una evaluación de lo que fueron los aspectos medulares del debate presidencial promovido por ASDER y especialmente con énfasis en el tema de educación, que si bien es cierto que era lo que estaba mostrando precisamente las inquietudes tanto Alfredo Menalagos como en este caso también el presidente de la República. Vamos a hablar también de aspectos elementales que tienen que ver con aquellos, factores que más apremian a los salvadoreños, como es el tema de la inseguridad. La única propuesta que hizo el candidato del partido oficial fue decir que iban a crear Ciudad Joven, ¿verdad? Nunca dijo cómo, ni de dónde lo iba a financiar. Entonces, esa pregunta fue clave durante todo el debate. ¿Cómo lo van a financiar? Este fin de semana fue muy violento, fue un fin de semana donde tuvimos muertes especialmente de jóvenes cuando estaban en una iglesia, en San Vicente, en fin, en Armenia. Estamos hablando de un problema que debe de llamar a reflexionar de manera profunda. Un evento que debió haber marcado eso, pero obviamente hay reglas, hay acuerdos, hay negociaciones que nos llevaron a eso, René. Bueno, sin lugar a dudas, el aspecto metodológico de cómo se abordó el foro no daba para profundizar. Y eso hay que decirlo con claridad. Claro. No daba. En 2 minutos, por mucha capacidad de síntesis que tú tengas, no logras realmente despejar cuáles son los principales problemas y las principales propuestas. Entiendo de que el candidato del partido oficial lo tuvieron como una semana antes, todos los días preparándolo, asesores venezolanos, pero como que no le dio mucho resultado, porque las manos él no las lograba detener del nerviosismo que tenía y eso no le permitió plantear realmente adecuadamente y coherentemente la situación. Dijo algunas cosas, Ernesto, que francamente riñen con algo que no es correcto en política, que es la mentira. Hizo afirmaciones como, por ejemplo, dijo que le había apostado este gobierno a la educación temprana. Por Dios, miremos los informes de UNICEF, miremos los informes de Plan Internacional, y ahí dice todo lo contrario. Dice que este gobierno no le apostó a la educación temprana. Entonces, y eso realmente él lo afirmó. La inversión y modernización de la educación fue, digamos, como los conceptos que ahí se manejaron. De llegar a ser vicepresidente de este país, los enfoques de trabajo van encaminados a ello. ¿Por qué? Nosotros en nuestro gobierno, en Arena, no vamos a empezar una simple reforma educativa, sino una reingeniería educativa que prepare al ser humano para enfrentar un mundo cambiante, globalizado y competitivo. La revisión, actualización, modernización de los planes de estudio, que es la guía por donde se demarca una verdadera reingeniería educativa. Es el tema de la evaluación de la educación. Solo lo que no se mide, no se mejora. Y nosotros en El Salvador nunca hemos tenido una medición de la educación. Porque medición de la educación no es la PAES. Esa es una partecita muy pequeña, importante, pero muy pequeña para entrar a un análisis evaluativo de la educación. Del 3.2% del PIB que se está invirtiendo actualmente en educación, nosotros vamos a orientarlo a lo que dice la UNESCO en materia de inversión en educación, que por lo menos los países deben de invertir el 6% del PIB. Esto significa alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. Nosotros en el futuro gobierno de Arena vamos a establecer 3 escenarios que son concomitantes para poder hacer llegar a las arcas del Estado el financiamiento necesario para la educación y los programas sociales. Primer escenario es el tema de un programa de austeridad gubernamental real, que no solamente incluye al órgano ejecutivo, sino también a través de un diálogo sincero y fraterno con los 2 órganos del Estado restantes. La generación de empleo es lo único que hace que hayan más tributos en las arcas del Estado. Pero ¿cómo se crean empleos?
se crean cuando se reactiva la economía de un país. Y la economía se reactiva cuando se reactivan los sectores productivos, cuando se atrae inversión extranjera y se dinamiza la inversión nacional. ¿Por qué no hay empleo en este país en estos últimos 5 años donde se ha agravado la situación de empleo? Porque el gobierno que dirige el FMLN no ha sido capaz de generar la confianza que se necesita para crear fuentes de empleo. La ampliación de la base tributaria, por cierto recomendada en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2013, plantea que ampliar la base tributaria no significa cobrar más impuestos, ni mucho menos cobrarle al que no tiene capacidad contributiva, sino que significa identificar las personas naturales o jurídicas que están obligadas a pagar impuestos y no lo hacen. Este gobierno del FMLN se ha divorciado totalmente de la educación superior. Totalmente de la educación superior. Desde la ley de la educación superior se plantea, por ejemplo, que las universidades acreditadas van a recibir un apoyo económico del gobierno. Jamás, jamás este gobierno del FMLN ha ayudado a las universidades para su desarrollo curricular, para su desarrollo tecnológico, para su desarrollo de becas, para el desarrollo del capital humano. Jamás. Fíjate que el candidato que ya fue presidente dijo ayer, dijo, en mi gestión creé el bachillerato gratuito. Mira, yo estudié en un bachillerato nacional gratuito hace 25 años. Sin embargo, él se adjudica que dice, en mi gestión se creó el bachillerato gratuito. Eso es falso. ¿Cómo piensa el candidato a la vicepresidencia de Arena poder de alguna manera enrumbar, corregir, llenar esos vacíos si el país tiene problemas de esa índole, mira, de recursos? Aquí lo que hay que hacer es lo que te decía al inicio, un programa de austeridad gubernamental que permita que con esos fondos se pueda financiar la salud y la educación. Si hay algo para lo que hay dinero en la cooperación internacional, es para educación y no se ha sabido manejar en este gobierno. En nuestro país existen 71 municipios que no tienen bachillerato. Entonces, ¿de qué cobertura están hablando cuando hablan de educación? Y algo más. El año pasado el actual ministro de Educación aceptó que había gastado $1 millón en publicidad para dar a conocer los logros de la educación. Yo ese $1 millón lo hubiera ocupado para reparar escuelas como la de Loma Linda en Zaragoza. ¿Qué quiso decir el doctor Norman Quijano con que los abogados y arquitectos no son necesarios? Durante su exposición, como en algún momento se recogió del análisis y la crítica del foro. No dijo que no eran necesarios. Lo que planteó él es lo que yo acabo de decir con otras palabras, que nosotros también tenemos que empezar a preparar personas identificadas profesionalmente con el área de la tecnología, de las ciencias duras, con el área de la innovación y la investigación. Y por eso te mencionaba crear profesionales en electrónica, en mecatrónica, en robótica, en acuicultura, en oceanografía, en vulcanología, etcétera. ¿Por qué? Tenemos muchos abogados, ya tenemos muchos periodistas, ya tenemos muchos... Hay que empezar a abrir nuevos nichos. Médicos. No, médicos hay pocos. Y los que están empleándose son los médicos cubanos que el FMLN ha patrocinado. Aquí lo que tenemos es un mercado laboral y un profesional deprimido. Y en el mejor de los casos, ese es el que está decepcionado. Ese fue el que votó de buena fe por el cambio en el 2009 y es al que Mauricio Funes y el FMLN lo traicionó porque tenía expectativas que generaron con la meritocracia, con la fábrica de empleo, con las 70,000 casas que no aparecen por ningún lado. ¿Qué piensa René Portillo Cuadra del Plan 2021? Bueno, mira, el Plan 2021 fue un esfuerzo multipartidario, multisectorial. No es un esfuerzo per se del presidente. Bueno, ahí participó algunas personas, incluso hasta del FMLN, que como ejercicio metodológico de una apuesta en común es correcta. El Plan 2021 fue una apuesta teórica muy buena
a la cual el presidente Saca no le dio ningún financiamiento y por eso se quedó en el papel. Este es el gran problema que ha tenido el FMLN en su gobierno, que cree que a puros spot le va a cambiar la realidad al país, diciendo que vivimos en un país seguro, en un país con empleo, en un país en donde las carreteras están buenas, pero eso es puro spot. Pero en la realidad la gente sabe que le está apretando el zapato y ahora han utilizado una campaña que dice que Arena quiere meter miedo. Por Dios, si esto que aparece aquí no es broma, ¿cómo va a estar tranquila la gente? Va a estar con alegría como ustedes lo quieren proyectar en sus spots si la gente está sufriendo y la gente tiene temor de mandar a sus hijos a la escuela. Esa no es una campaña de Arena, esa es la verdad. De acuerdo a las estadísticas, en estos últimos 5 años han desaparecido o han asesinado 3 niños por día y son niños escolares. El baremo de las Naciones Unidas establece que el mayor número de personas entre 12 y 27 años fallecidas en el mundo lo tiene El Salvador. Eso lo pueden verificar en el informe también de seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, cuando enfrentamos este fenómeno, lo que estamos haciendo es que haya deserción escolar, porque los padres tienen temor de mandar a sus niños a la escuela. ¿Qué aspectos como ministro de Educación, René Portillo Cuadras, digamos, articularía para poder darle la seguridad a las escuelas y sobre todo también para que el padre de familia, que es lo más importante, que el padre de familia vaya confiado que su hijo no va a ser o reclutado por pandillas o simplemente no va a estar de alguna manera siendo víctima de la delincuencia? Nosotros vamos a sacar a nuestros policías y a nuestros soldados a los barrios, a las colonias, a los municipios, a los cantones, a los caseríos, al transporte colectivo, a las escuelas, a las empresas, para darle seguridad a la gente. Nuestros soldados y nuestros policías no le sirven al pueblo salvadoreño acuartelados. Esa es una de las grandes apuestas que se denomina recuperación de los territorios. Este gobierno prácticamente ha erradicado los patrullajes de la Policía Nacional Civil. Ha erradicado los patrullajes y reacciona cuando ya está el muerto ahí. No hay prevención en este gobierno. Tampoco ha invertido este gobierno en prevención. ¿Qué alcances van a tener las propuestas que hace si ganara la presidencia en Arena el vicepresidente? Pues en el pasado casi nunca han sido tomados en cuenta. Interesante pregunta. El tema de la educación, porque lo ha dicho así nuestro candidato, queremos ser recordados como gobierno por haber hecho una apuesta estratégica, consolidada y sólida sobre la base de la educación en El Salvador. En ese sentido, estaré aportando no solo mis conocimientos, sino toda la voluntad para poder hacer de la educación lo que siempre hemos querido en El Salvador, sobre todo porque la educación es el factor de movilidad social. Podías preguntarle para qué el país necesita, por ejemplo, biólogos marinos. Excelente. ¿Verdad? En lugar de abogados, ingenieros y arquitectos, ¿no? Excelente pregunta, mi amigo. Quiero comentarle que la adyacencia al mar que tiene El Salvador, que la explotación marina y su franja costera es superior al territorio en tierra. Sin embargo, solo hay una empresa internacional que, gracias a Dios y qué bueno, explota nuestro mar adyacente y explota una pequeñísima porción de nuestro mar adyacente. Nosotros no explotamos. De ahí todo lo que tenemos es pesca artesanal. De nuestro mar adyacente nosotros podemos hacer un polo de desarrollo que erija la nueva economía de El Salvador. El gobierno del FMLN y de Mauricio Funes le debe a los proveedores del Estado, del gobierno, incluyendo a los zapateros, a los sastres y a todos estos emprendedores, alrededor de 260 millones de dólares. Aquellos pequeños empresarios que hicieron créditos a los bancos para poder comprar 2, 3 máquinas o poder emplear 2, 3 personas, ahora están casi colapsados y a muchos de ellos les han embargado los bancos sus bienes
precisamente aquellos que dieron en garantía, porque el gobierno no les ha pagado. Nosotros vamos a hacer esa firme promesa y ese firme compromiso con los pequeños emprendedores y productores. Nosotros les vamos a cumplir a 60 días esos pagos. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.